Charles Ward, como hemos visto, averiguó en 1918 que descendía de Joseph Curwen. No es de extrañar que inmediatamente brotara en él un profundo interés por todo lo relacionado con ese misterio, ya que los vagos rumores que había oído acerca de aquel personaje habían adquirido para él una importancia vital desde el momento en que supo que por las venas de ambos corría la misma sangre. Ningún genealogista que se preciara podía por menos de iniciar una búsqueda ávida y sistemática de todo lo relativo a Curwen. En sus primeras investigaciones, no manifestó la menor tentativa de guardar el secreto, de modo que incluso el Dr. Lyman vacila en fechar los comienzos de la locura del joven en un periodo anterior a 1919. Hablaba libremente con su familia, aunque a su madre no le complacía demasiado tener un antepasado como Curwen, y con los funcionarios de los diversos museos y bibliotecas que frecuentaba. Al acudir a los particulares en demanda de datos o documentos, no ocultaba el objeto de sus pesquisas, y compartía el divertido escepticismo con que eran considerados los relatos de los autores de diarios y cartas. Pero sí solía expresar una seria curiosidad por lo que realmente había ocurrido hacía siglo y medio en la granja de Pawtuxet, cuyo emplazamiento trató inútilmente de localizar, y por averiguar qué clase de individuo había sido Joseph Curwen. Cuando dio con el diario y los archivos de Smith, y encontró la carta de Jedediah Orne, decidió visitar Salem e investigar cuáles habían sido las actividades desarrolladas allí por Curwen, cosa que llevó a cabo durante las vacaciones de Pascua de 1919. En el Instituto Essex, que conocía de anteriores estancias en la antigua ciudad puritana de chapiteles ruinosos y tejados arracimados, fue recibido muy amablemente. Allí tuvo ocasión de descubrir una gran cantidad de datos acerca de su antepasado. Descubrió que había nacido el 18 de febrero de 1662 en Salem Village, pueblo que actualmente lleva el nombre de Danvers, y que está situado a unas 7 millas de la ciudad, y que se había embarcado a la edad de 15 años para regresar con el habla, el vestir y los modales de un inglés en 1686, fecha en que se estableció en Salem. En aquella época apenas se relacionaba con su familia, y pasaba la mayor parte del tiempo enfrascado en la lectura de libros que había traído de Europa, y experimentando con extraños productos químicos que le llegaban en barcos procedentes de Inglaterra, Francia y Holanda. Ciertos viajes suyos por la región fueron objeto de muchos comentarios, y se asociaban con vagos rumores que hablaban de fogatas que ardían por la noche en las colinas. Los únicos amigos íntimos de Curwen habían sido un tal Edward Hutchinson, de Salem Village, y un tal Simon Orne, de Salem. Se les veía a menudo conferenciando por los alrededores del parque, y las visitas entre ellos no eran menos frecuentes. Hutchinson poseía una casa en las cercanías del bosque, y se decía que por la noche se oían en ella ruidos muy extraños. Se comentaba también que recibía muchos visitantes de apariencia rara en extremo, y que las luces de sus ventanas no eran siempre del mismo color. Los conocimientos que revelaba acerca de personas que habían muerto hacía mucho tiempo, y de acontecimientos pretéritos, se consideraban claramente sospechosos. Hutchinson desapareció en la época del Gran Pánico de Salem, y nunca volvió a saberse de él. También Joseph Curwen se marchó en esa misma época, pero al poco se supo que se había establecido en Providence. Simon Orne vivió en Salem hasta 1720, cuando empezó a llamar la atención el hecho de que no envejeciera. En aquella fecha desapareció, pero 30 años después se presentó un hijo suyo a reclamar sus propiedades. La reclamación prosperó debido a que los documentos de puño y letra de Simon Orne no dejaban lugar a dudas respecto a su autenticidad. Jedediah Orne vivió en Salem hasta 1771, cuando ciertas cartas de un grupo de ciudadanos de Providence destinadas al reverendo Thomas Barnard y a otros hombres de influencia provocaron su salida de la ciudad con rumbo desconocido. En el Instituto Essex, el ayuntamiento y la oficina del registro de la propiedad, había ciertos documentos relativos a estos extraños sucesos, algunos de ellos tan inofensivos como pueden ser un título de propiedad o una factura de venta, y otros de naturaleza más misteriosa. En los archivos en que se guardaba toda la documentación relativa a los procesos por brujería, había 4 o 5 alusiones inconfundibles. Por ejemplo, el testimonio que prestó un tal Epsiba Lawson el día 10 de julio de 1692 ante el tribunal de Oyer y Terminen presidido por el juez Autorne, y según el cual 40 brujas y el hombre negro se reunieron en los bosques situados detrás de la casa del señor Hutchinson.
Un hombre llamado Amitio declaró por su parte en la sesión del 8 de agosto ante el juez Hedney que el señor G.B. Gordburroughs fue marcado por el diablo la misma noche que lo fueron Bridget C., Jonathan A., Simon O., Deliverance W., Joseph C., Susan P., Meitable C. y Deborah B. Existía también un catálogo de la biblioteca de Hutchinson tal como se había encontrado esta después de la desaparición de su dueño, y un manuscrito sin terminar, escrito por el propio Hutchinson en una clave que nadie pudo descifrar. Ward hizo sacar una copia del manuscrito, y empezó a trabajar en la clave. A partir del mes de agosto, su tarea fue cada vez más intensa y febril, y, a juzgar por su conducta y sus palabras, puede suponerse que logró descifrarla en octubre o noviembre de aquel mismo año. Sin embargo, Ward no dijo nunca nada concreto al respecto. Pero el material de mayor y más inmediato interés era el relativo a Orne. Ward no tuvo gran dificultad en demostrar por medio de la caligrafía una cosa que ya había dado por supuesta después de leer la carta dirigida a Curwen, es decir, que Simon Orne y su pretendido hijo eran la misma persona. Tal como le decía Orne a su amigo en la misiva, consideraba peligroso seguir viviendo en Salem, y, en consecuencia, decidió pasar 30 años en el extranjero, y volver a reclamar sus propiedades como representante de una nueva generación de la familia. Orne se había tomado el trabajo de destruir la mayor parte de su correspondencia, pero los ciudadanos que decidieron pasar a la acción en 1771 encontraron y conservaron unas cuantas cartas y documentos que despertaron su curiosidad. Eran fórmulas crípticas y diagramas escritos por diferente mano, fórmulas y diagramas que Ward hizo copiar o fotografiar cuidadosamente. Halló también una carta sumamente misteriosa que reconoció inmediatamente como de puño y letra de Joseph Curwen. Esta carta de Curwen, aunque sin constancia del año en que fue escrita, no podía ser evidentemente la que dio lugar a la respuesta de Orne que había ido a caer en manos de Ezra Whedon. Tras estudiarla cuidadosamente, Ward la fechó alrededor de 1750. No estará de más reproducir aquí el texto completo como muestra del estilo de un hombre de tan terrible y misteriosa historia. El destinatario era un tal Simon, pero el nombre aparece siempre tachado. Ward no podía decir si por obra de su antepasado o del mismo Orne. Providence, un mayor hermano a mi honorable y viejo amigo, y con el debido respeto hacia aquel que servimos para su eterno poder. Diríjome a su merced para informarle de lo que debe saber en lo tocante al último extremo, y que a ser llegado el momento. No está en mi ánimo abandonar esta ciudad, ya que Providence no juzga con la dureza de otras partes las materias que se salen de lo común. Encuéntrome atado por naves y mercancías, y no puedo obrar por ello como hizo su merced, a más de lo que mi granja de Pawtuxet esconde en sus entrañas, y que no esperaría mi vuelta bajo la forma de otro. Pero estoy igualmente prevenido para el día en que la suerte me abandone, y heme afanado largo tiempo por hallar la manera de regresar luego del trance. Topéme anoche con las palabras que traen la presencia de Yogge-Sotote, y vi por primera vez aquel rostro de que habla Yunchakabak en él. Y dijo que el Salmo I del Liber Damnatus encierra la clave. Con el Sol en la V casa y Saturno en la I, es menester dibujar el pentágono de fuego, y recitar 3 veces el versículo 9. Y de las semillas de lo viejo, nacerá lo nuevo que mirará hacia atrás, sin saber qué buscar. Nada de esto ocurrirá, si no tengo heredero, y si las sales, o el método para fabricarlas no están dispuestos para él. Y llegado a este punto, confieso a su merced no haber dado todos los pasos necesarios ni hallado lo suficiente. Prolóngase el proceso de fabricación, y hácese de día en día más difícil reunir y almacenar los especímenes necesarios para ello, a pesar de lo mucho que me hago traer de las Indias. Muestran curiosidad mis vecinos, aunque hasta el momento he conseguido contenerla. Son en esto los caballeros peores que los plebeyos por ser aquellos más sosegados en sus juicios, y más dignos de crédito. Mucho me temo que hayan hablado ya Parson y Merritt, empero hasta el momento me considero a salvo. Las sustancias químicas necesarias son fáciles de obtener por haber en la ciudad 2 buenas boticas, la del Dr. Bowen y la de Santaru. Guíome siempre por lo que aconseja Borellus, y recurro con frecuencia al libro B de Abdul al-Azred. Lo que descubra, se lo comunicaré a su merced. Encarezcole se sirva mientras tanto de las invocaciones que le envío. Si desea verle a él, utilice su merced la fórmula que le envío junto con esta carta.
Recite sus versos cada noche de difuntos y cada noche de Viernes Santo, y si los lee como es menester, uno vendrá en años futuros que mirará hacia atrás, y que se valdrá de las sales que su merced haya dejado. Job Sib. Mucho me alegra saber que se halla su merced otra vez en Salem, y espero tener muy pronto el placer de verle. Tengo un buen caballo de tiro, y es muy probable que compre pronto un coche. Hay uno ya en Providence, el del señor Merritt, aunque los caminos son muy malos. Si se determina a venir, tome su merced la diligencia de Boston, que pasa por Dedham, Urentham y Attleborough. En todas estas villas hay buenas posadas. Recomiéndole que duerma en Urentham, en la posada del señor Bolcom. Las camas son mejores que en la posada del señor Att. Coma empero en esta última, porque la cocina es mejor. Si entra en Providence, cruzando las cascadas de Pawtucket, y por el camino donde se halla la taberna del señor Siles, hallará mi casa fácilmente. Se encuentra frente a la posada del señor Epenedus Olney, en Front Street, y en la acera norte de Olney's Court. La distancia desde Boston es de unas 6 millas. Su sincero amigo y servidor en Almonsin Metratton, Josephus C. Simon Orne Williams Lanes Salem. Aquella carta permitió a Ward localizar exactamente el hogar de Curwen en Providence, ya que ninguno de los documentos que había encontrado hasta entonces daba datos tan concretos. El hallazgo resultó aún más sorprendente, porque aquella casa, que había construido su antepasado en 1761 en el solar de otra más antigua, seguía aún en pie en Olney Court, y ya la conocía, gracias a sus frecuentes paseos por Stamford. De hecho, se encontraba a muy poca distancia de su hogar, y estaba habitada por una familia negra muy apreciada, para trabajos domésticos tales como lavar la ropa, limpiar o atender a los servicios de calefacción. El hecho de encontrar en la lejana Salem datos sobre aquella casa que tanto había significado en la historia de su propia familia, impresionó profundamente a Ward, quien decidió explorarla inmediatamente después de su regreso a Providence. Los párrafos más misteriosos de la carta, que interpretó como simbólicos, le desconcertaron totalmente, aunque cayó en la cuenta con un estremecimiento de curiosidad de que el pasaje de la Biblia que en ella se citaba, Job 14:14, era el versículo que dice: si muere un varón, revivirá. Todos los días de mi servicio esperaría hasta que llegase mi relevo. 2. El joven Ward llegó pues a Providence en un estado de agradable excitación, y pasó el sábado siguiente en prolongado y exhaustivo estudio de la casa de Olney Court. El edificio, ahora, en muy mal estado, no había sido nunca una mansión. Era sencillamente un caserón de madera de 2 pisos, y de estilo colonial con tejado puntiagudo, amplia chimenea central y porche adornado con columnas dóricas. Externamente había sufrido muy pocas alteraciones, y Ward, al mirarlo, tuvo plena conciencia de que contemplaba algo relacionado muy de cerca con el siniestro objetivo de su investigación. Conocía a la familia negra que habitaba la casa, y fue cortésmente invitado a visitar el interior por el viejo Asa y su fornida esposa, Ana. Había dentro más cambios de los que hacía sospechar el exterior, y Ward vio con decepción que los frisos de volutas, y las alacenas y armarios empotrados habían desaparecido, mientras que el revestimiento de madera de las paredes estaba marcado, arañado, mellado, o sencillamente cubierto por papel pintado de la más baja calidad. En general, la visita no resultó tan productiva como Ward había esperado, pero al menos sintió una gran emoción al hallarse entre aquellos muros ancestrales que habían alojado a Joseph Curwen, hombre que tanto horror despertara entre sus conciudadanos. Comprobó con un sobresalto de emoción que alguien había borrado cuidadosamente las iniciales del antiguo llamador de bronce. A partir de aquel momento, y hasta que terminó el curso, Ward se dedicó al estudio de la copia del manuscrito de Hutchinson, y de los datos relativos a Curwen. La clave del manuscrito se le resistía, pero logró encontrar tantas referencias, y tantos indicios, acerca de dónde continuar buscando, que decidió efectuar un viaje a New London y a Nueva York para consultar documentos antiguos que se conservaban en esas 2 ciudades. Dicho viaje fue muy fructífero, pues le permitió localizar las cartas de los Fenner, con su terrible descripción del asalto a la granja de Pawtucket, y la correspondencia Nightingale Talbot, por la cual se enteró de la existencia del retrato pintado en un panel de la biblioteca de Curwen. El asunto del retrato le interesó de modo especial, pues deseaba saber cómo había sido físicamente su antepasado. Decidió efectuar, pues, una segunda visita a la casa de Olney Court, por si le era posible descubrir algo que le hubiera pasado inadvertido en la primera.
Aquella segunda visita tuvo lugar a primeros de agosto. Ward revisó en aquella ocasión con sumo cuidado las paredes de todas las habitaciones que por su tamaño hubiesen podido albergar la biblioteca de Curwen. Prestó especial atención a los paneles de madera que quedaban, en su mayor parte cubiertos por sucesivas capas de pintura, y al cabo de una hora sus esfuerzos se vieron recompensados al descubrir en una de las habitaciones más espaciosas una zona de pared más oscura que las otras, y, precisamente, situada encima de la chimenea. Al rasparla cuidadosamente con un cuchillo, descubrió que había dado con un retrato al óleo de gran tamaño. No se atrevió el joven a seguir raspando por miedo a dañar el cuadro, y decidió pedir ayuda a un experto. Al cabo de 3 días, regresó con un artista muy ducho en esas artes, un tal Walter Dwight, cuyo estudio se encuentra muy cerca del College, e inmediatamente dio comienzo el restaurador a su tarea con las sustancias químicas y los métodos apropiados. El viejo Asa y su esposa estaban muy excitados con todas aquellas idas y venidas, y fueron adecuadamente recompensados por la invasión que había sufrido su hogar. A medida que los trabajos de restauración progresaban, Charles Ward fue contemplando con creciente interés las líneas y las sombras paulatinamente desveladas tras el largo olvido en que habían estado sumidas. Dwight había empezado por la parte inferior, y, dado el tamaño del cuadro, el rostro no apareció hasta transcurrido algún tiempo. Entretanto, podía verse que el retratado era un hombre enjuto y bien formado, vestido con casaca azul marino, chaleco bordado y medias de seda blanca. Estaba sentado en un sillón de madera tallada, y tras él se abría una ventana hacia un fondo de muelles y de naves. Cuando salió a la luz la cabeza, constataron que llevaba una peluca cuidadosamente peinada. El rostro, delgado y de expresión tranquila, les pareció vagamente familiar, pero hubieron de pasar muchos días antes de que el restaurador y su cliente quedaran atónitos ante los detalles de aquella cara enjuta y pálida, y reconocieran, no sin un toque de espanto, la dramática broma que las leyes de la herencia habían gastado al joven Ward. Porque con el postrer baño de aceite y el último raspado, salió a la luz finalmente la expresión por tantos años oculta, y el joven Charles Dexter Ward, habitante del pasado, reconoció sus propios rasgos en el semblante de su horrible antepasado. Llevó a sus padres a ver la maravilla que había descubierto, y, nada más verlo, decidió el señor Ward adquirir el retrato, a pesar de estar pintado sobre un panel de madera que habría que arrancar. El parecido con el muchacho, aunque los rasgos estaban más formados por la edad, era asombroso. Después de siglo y medio, una jugarreta de las leyes genéticas había producido un doble exacto de Joseph Curwen en la persona de Ward. La madre de sin embargo, no se parecía a su antepasado, aunque sí recordaba a algunos parientes que guardaban una gran semejanza tanto con su hijo como con el malhadado Curwen. No le gustó a ella aquel descubrimiento, y trató de convencer a su marido de que sería mejor quemar el cuadro. Veía en él algo maligno, no solo intrínsecamente, sino también en el parecido que mostraba con el hijo. Pero el señor Ward, un fabricante de tejidos de algodón que poseía varios talleres de hilados en River Point, en el valle de Pawtuxet, era hombre práctico poco dado a prestar oídos a escrúpulos de mujeres. El cuadro le había impresionado profundamente por el parecido con su hijo, y pensó que el muchacho lo merecía como regalo. Resulta innecesario decir que Charles compartía la opinión de su padre, y unos días después, el señor Ward localizaba al propietario de la casa, un hombre de facciones ratoniles y acento gutural, y se hacía con el panel en cuestión a cambio de una cantidad que él mismo fijó para cortar un torrente de untuoso regateo. Quedaba ahora la tarea de arrancar el panel y trasladarlo a la casa familiar, donde quedaría instalado en el estudio biblioteca de Charles, situado en el 3er piso. El propio joven quedó encargado de supervisar el traslado, y con tal fin, el 28 de agosto, acompañó a 2 empleados de la firma Crocker, expertos en decoración, a la casa de Olney Court. El panel fue arrancado cuidadosamente para ser transportado por el camión de la compañía. Detrás quedó al descubierto un saliente de mampostería que señalaba el curso que seguía la campana de la chimenea, y en él descubrió el joven Ward una pequeña cavidad situada inmediatamente detrás del lugar que había ocupado la cabeza del retratado. La examinó impulsado por la curiosidad, y al mirar en su interior, halló bajo una gruesa capa de polvo unos cuantos papeles amarillentos, un grueso libro de notas, y unos jirones de seda que debían haber servido para atar unos y otros.
tras limpiarlos de polvo y de cenizas, leyó la inscripción que figuraba en las tapas del libro. En caligrafía que había aprendido a reconocer en el Instituto Essex, decía diario, y notas de Joseph Curwen, caballero de Providence, natural de Salem. Profundamente excitado por su descubrimiento, Ward mostró el libro a los 2 empleados que se hallaban a su lado. El testimonio de estos, acerca de la naturaleza y la autenticidad del hallazgo es decisivo, y el Dr. Willett se apoya en él para construir su teoría, según la cual el joven no estaba loco cuando empezó a demostrar su condición de excéntrico. El resto de los documentos eran asimismo de puño y letra de Curwen. Uno de ellos parecía especialmente portentoso debido a la inscripción que lo encabezaba, y que decía así: al que vendrá después. ¿Cómo podrá trasladarse a través del tiempo y de las esferas? Otro de los documentos estaba escrito en clave, y Ward deseó interiormente que fuera la misma del manuscrito de Hutchinson que tantos quebraderos de cabeza le estaba proporcionando. Un tercer documento, constató el joven con júbilo, parecía contener la explicación de la clave, en tanto que el cuarto y quinto iban dirigidos respectivamente a Ed Hutchinson, Hidalgo y Geddelia Orne, Cab, o a sus herederos o herederas, o a aquellos que les representen. El sexto y último llevaba la inscripción, Joseph Curwen. Su vida y sus viajes entre 1678 y 1687. De los lugares que visitó, de lo que vio, y de lo que aprendió. Hemos llegado al momento a partir da cual la escuela más conservadora de médicos alienistas fecha la locura de Charles Ward. Al efectuar su descubrimiento, el joven hojeó inmediatamente las páginas del libro y de los manuscritos, y, evidentemente, vio algo que le produjo una tremenda impresión. De hecho, al mostrar los títulos a los empleados pareció cuidarse mucho de que no vieran el texto del interior, manifestando un profundo desasosiego que la importancia del hallazgo desde el punto de vista de la genealogía o la historia no bastaba para explicar. Al regresar a su casa, dio cuenta de la noticia con cierta turbación, como si quisiera dar a entender la importancia del descubrimiento, sin tener que verse obligado a demostrarla. Ni siquiera mostró los títulos a sus padres. Se limitó a decirles que había encontrado algunos documentos de puño y letra de Joseph Curwen, la mayoría de ellos en clave, los cuales tendría que estudiar minuciosamente antes de pronunciarse acerca de su verdadero significado. Es muy probable que tampoco hubiera mostrado su hallazgo a los obreros que levantaban el cuadro de no ser por la excitación que le embargó en ese preciso momento. Una vez hecho, es indudable que trató por todos los medios de ocultar una curiosidad que pudiera contribuir a que el asunto se comentara. Aquella noche Charles Ward no se acostó. Pasó hora tras hora leyendo los documentos y el libro recién descubiertos, y cuando se hizo de día, continuó leyendo. Por petición suya, se le enviaron las comidas a su habitación, y solo salió de esta por unos momentos cuando llegaron los obreros encargados de instalar en su estudio el panel con el retrato. A la noche siguiente durmió vestido, y solo unas pocas horas, en las que interrumpió su enfebrecido descifrar del manuscrito. Por la mañana, su madre le vio trabajando en la copia del documento de Hutchinson, el cual le había mostrado su hijo con frecuencia, pero en respuesta a sus preguntas, este se limitó a decir que la clave de Curwen no servía para descifrarlo. Esa tarde abandonó su tarea para contemplar fascinado a los obreros que habían venido a instalar el cuadro. Habían colocado estos el panel sobre una chimenea falsa dotada de un fuego eléctrico que daba la impresión de ser real, encajándolo en un marco que hacía luego con el revestimiento de madera de la habitación. Lo habían cerrado y sujetado a la pared por medio de bisagras, dejando un espacio vacío detrás a modo de alacena. Cuando, una vez terminada su tarea, se marcharon los obreros, el joven se sentó delante del retrato con la mitad de su atención concentrada en el manuscrito, y la otra mitad en el cuadro que parecía devolverle su propia imagen, como si de un espejo se tratara. Sus padres, al recordar su conducta durante aquel periodo, proporcionan muchos detalles interesantes acerca del secreto con que Charles envolvía a sus estudios. Delante de los criados, raramente escondía el manuscrito que estuviera estudiando, ya que presumía que la intrincada y arcaica caligrafía de Curwen no podía estar a su alcance. Con sus padres, sin embargo, era más circunspecto, y a menos que el manuscrito en cuestión estuviese en clave, o fuera sencillamente una masa de jeroglíficos desconocidos como el titulado al que vendrá después. Lo tapaba con un papel hasta que el visitante se había marchado. Por la noche cerraba bajo llave los documentos en cuestión,
que guardaba en el cajón de una antigua consola. Y lo mismo hacía cada vez que abandonaba su estudio. No tardó en volver a su horario y hábitos normales, pero sus largos paseos quedaron interrumpidos. La reanudación de las clases no pareció ser de su agrado, y frecuentemente declaraba su intención de no volver a asistir a ellas. Tenía, según afirmaba, que llevar a cabo importantes investigaciones, las cuales le proporcionarían más conocimientos que los que pudiera darle cualquier universidad del mundo. Naturalmente, solo alguien que había sido siempre más o menos estudioso, excéntrico y solitario, podía seguir aquel rumbo durante muchos días, sin llamar la atención. Ward era por naturaleza investigador y eremita, de ahí que sus padres quedaran más apenados que sorprendidos por el sigilo y la reclusión en que ahora vivía. Al mismo tiempo, encontraban muy raro que su hijo no les hubiera enseñado los tesoros que había descubierto, ni les hablara de los datos que había descifrado. El joven justificaba su silencio diciendo que deseaba esperar hasta poder anunciarles algo concreto, pero a medida que transcurrían las semanas fue creándose una especie de tirantes entre los miembros de la familia, tirantes intensificada, en el caso de la madre, por una manifiesta aversión a todo lo relacionado con Curwen. En el mes de octubre, Ward empezó a visitar de nuevo bibliotecas, pero ya no buscaba en ellas las mismas cosas que en épocas anteriores. Lo que ahora parecía interesarle era la brujería y la magia, el ocultismo y la demonología, y cuando las fuentes de Providence resultaban infructuosas, tomaba el tren de Boston, y revolvía entre los tesoros de la gran biblioteca de Copley Square, de la biblioteca Wilder de Harvard, o del Centro de Investigaciones de Brookline, donde pueden consultarse obras muy raras sobre temas bíblicos. Compraba muchos libros, y tuvo que instalar en su estudio nuevas estanterías donde acomodar las obras recién adquiridas. Durante las vacaciones de Navidad, efectuó varios viajes a ciudades de los alrededores, entre ellos uno a Salem con el fin de consultar los archivos del Instituto Essex. A mediados de enero de 1920, Ward empezó a mostrar una expresión de triunfo, al mismo tiempo que dejaba de trabajar en el manuscrito cifrado de Hutchinson para dedicarse a una doble actividad de investigaciones químicas y búsqueda en archivos, instalando para las primeras un laboratorio en el ático de su casa, y acudiendo para la segunda a todas las fuentes de estadísticas vitales de Providence. Los comerciantes locales especializados en drogas y suministros de tipo científico, posteriormente interrogados, dieron unas listas asombrosamente raras y variadas de las sustancias e instrumentos que compraba. Pero los empleados del ayuntamiento, y de diversas bibliotecas, coincidieron en lo concerniente al objetivo concreto de su segundo interés, objetivo que consistía en la búsqueda apasionada y febril de la tumba de Joseph Curwen, de cuya lápida se había borrado prudentemente el nombre. Poco a poco, la familia de Ward fue convenciéndose de que algo anormal ocurría. No era la primera vez que Charles se mostraba caprichoso y extravagante, pero sus actuales rarezas resultaban inconcebibles, incluso tratándose de él. Las tareas universitarias habían dejado de interesarle, y, a pesar de que no le suspendieron en ninguna asignatura, era evidente que su antigua aplicación se había evaporado totalmente. Ahora tenía otras preocupaciones, y cuando no se encontraba en su laboratorio con un montón de libros antiguos, principalmente de alquimia, era porque estaba rebuscando en antiguos y polvorientos archivos, o bien enfrascado en la lectura de volúmenes de ciencias ocultas. En su estudio, donde el rostro de John Curwen, portentosamente similar al suyo, le contemplaba desde una de las paredes. A últimos de marzo, Ward añadió a su búsqueda en los archivos una fantástica serie de paseos por los diversos cementerios antiguos de la ciudad. La causa apareció más tarde, cuando se supo a través de los empleados del ayuntamiento que probablemente había encontrado una pista importante. Sus pesquisas le habían permitido averiguar por una coincidencia que la tumba de Joseph Curwen estaba muy próxima a la de un tal Naphtali Field. En efecto, al examinar posteriormente los archivos que Ward había estado consultando, los investigadores encontraron algo que había escapado al deseo de borrar todo recuerdo de Curwen, una anotación fragmentaria en la cual se afirmaba que el ataúd de plomo había sido enterrado 10 pies al sur y 5 pies al oeste de la tumba de Naphtali Field en él. El hecho de que no se especificara el nombre del cementerio dificultaba grandemente la búsqueda, y, por otra parte, la tumba de Naphtali Field parecía tan esquiva como la de Curwen, pero en el caso de Field no había existido ninguna eliminación sistemática de datos, por lo que era presumible que su sepultura pudiera ser localizada.
y prueba de que Ward lo creía así son las frecuentes visitas que efectuaba a cementerios, excluidos los congregacionistas, ya que había averiguado que el único Naphtali Field a que podía referirse la anotación, un hombre fallecido en 1729, había sido baptista. 4 hacia el mes de mayo, a petición del señor Ward, y provisto de todos los datos relacionados con Curwen que Charles había proporcionado a su familia en su época normal, el Dr. Willett se entrevistó con el joven. Aquella conversación no le permitió al doctor llegar a ninguna conclusión definitiva, ya que se dio cuenta inmediatamente de que Charles disfrutaba de una perfecta salud mental, y se ocupaba de asuntos de verdadera importancia, pero al menos obligó al reservado joven a ofrecer una explicación racional de su reciente conducta. Parecía dispuesto a hablar de sus actividades, aunque no a revelar cuál fuera el objetivo de ellas. Afirmó que los documentos de su antepasado contenían algunos notables secretos de carácter científico, la mayoría de ellos en clave, y de un alcance solo comparable, al parecer, a los descubrimientos de Bacon, y quizá aún mayor. Sin embargo, carecían de significado, a menos que se relacionaran con un sistema de conocimientos ya obsoleto, de modo que su inmediata presentación a un mundo equipado únicamente con los conocimientos de la ciencia moderna los desposeería de toda espectacularidad, y no pondría de manifiesto su dramático significado. Para que ocuparan el lugar que les correspondía en la historia del pensamiento humano, tenían que ser correlacionados primero con la época a que pertenecían, y él se dedicaba ahora a aquella tarea. Estaba estudiando para adquirir lo más rápidamente posible el conocimiento de las artes antiguas que un verdadero intérprete de los datos de Curwen debía poseer, y esperaba a su debido tiempo informar cumplidamente al género humano y al mundo del pensamiento. Ni siquiera Einstein, declaró, podía revolucionar de un modo más radical las teorías científicas en boga. En cuanto a la búsqueda por los cementerios, aunque sin dar detalles de los progresos realizados, dijo que tenía motivos para creer que la mutilada lápida de la tumba de Curwen tenía ciertos símbolos místicos grabados a indicación suya, y que habían dejado por ignorancia los que tan cuidadosamente habían borrado el nombre. Consideraba esos símbolos absolutamente esenciales para la solución final del sistema cifrado. En su opinión, Curwen había deseado guardar celosamente su secreto, y, en consecuencia, había distribuido de forma extremadamente curiosa los datos que pudieran llevar a la solución de este. Cuando el Dr. Willett quiso ver los documentos que con tanto sigilo guardaba, Ward se mostró muy misterioso, y trató de salir al paso, enseñándole la copia del manuscrito de Hutchinson, y las fórmulas y diagramas de Orne, pero finalmente le permitió hojear algunos de los documentos de Curwen, el diario y notas, y el mensaje encabezado por las palabras, al que vendrá después. Abrió el diario por una página cuidadosamente elegida en razón a su inocuidad, para que Willett pudiera observar la escritura de Curwen. El doctor la examinó con mucha atención, y de la caligrafía y del estilo, que por cierto, parecían responder más por su arcaísmo al siglo XI que al XI en que estaba fechada, dedujo que el manuscrito era auténtico. El texto en sí era relativamente anodino, y Willett solo recordaba de él un fragmento miércoles, 16 de octubre, 1754. Arribó a puerto en el día de hoy mi corbeta Waifal. Trajo XX hombres nuevos reclutados en las Indias, españoles de Martinica y holandeses de Surinam. Oído han los holandeses ciertos malhadados rumores por cuya causa se muestran determinados a desertar. Paréceme, empero, que podré disuadirles. Trajo asimismo la corbeta por encargo de su merced el señor Dexter, 120 piezas de camelote, 100 piezas de camelotine, 20 piezas de silveriana azul, 100 piezas de chalón, 50 piezas de percal y 300 piezas de sarga. Para el señor Gren, propietario del Elefante, 50 galones de cerveza y 10 docenas de lenguas ahumadas. Para el señor Rigaud, un juego de punzones. Para el señor Nightingale, 50 resmas de papel de oficio de la mejor calidad. Recita yo cumplidamente el sábado por 3 veces sin que ninguno apareciere. Escribiré al señor H. de Transilvania, pues paréceme raro en extremo que no me sirva a mí lo que durante tantos años le sirviere a él. Paréceme raro asimismo no recibir noticias de Simón como de ordinario. Forzoso es que me escriba durante las próximas semanas. Al llegar a este punto, el señor Willett volvió la hoja, pero Ward intervino rápidamente arrancándole casi el libro de las manos. Lo único que pudo ver el doctor de la página siguiente fueron un par de frases,
las cuales se grabaron absurdamente, y de un modo obsesivo en su mente. Eran las siguientes repetido, el verso del Liber Damnatus quinto noches de Viernes Santo y noches de difuntos. Paréceme que habrán de atraer a aquel que ha de llegar para volver sus ojos al pasado, por todo lo cual debo tener dispuestas las sales o aquello con que prepararlas. Willet no vio nada más, pero aquellas líneas bastaron para inspirarle un nuevo y vago terror relacionado con el hombre que le contemplaba desde el cuadro colgado de una de las paredes del estudio. A partir de entonces, tuvo la extraña fantasía, su profesión le impedía que pasara de ser tal, de que los ojos del retrato revelaban una especie de deseo, sino tendencia concreta, a seguir al joven Ward mientras éste se movía por la habitación. Antes de marcharse, se acercó a examinar el cuadro, y se maravilló del parecido que las facciones de Curwen tenían con las de Charles. Grabó en su memoria los menores detalles del pálido rostro, especialmente una leve cicatriz en la ceja derecha, y decidió que Cosmo Alexander fue un pintor digno de la Escocia que sirviera de patria a Raeburn, y un profesor digno de un maestro como Gilbert Stuart. Tranquilizados por el doctor en el sentido de que la salud mental de Charles no corría peligro, y de que, por otra parte, se ocupaba de unas investigaciones que podían resultar de suma importancia, los Ward se mostraron más tolerantes que de ordinario cuando en el mes de junio el joven se negó rotundamente a volver a la universidad, alegando que debía llevar a cabo estudios mucho más importantes, y expresando el deseo de hacer un viaje al extranjero a fin de obtener ciertos datos que no podía conseguir en América. El señor Ward, aunque se opuso al viaje por encontrarlo absurdo en el caso de un muchacho que contaba solamente 18 años de edad, transigió en lo concerniente a sus estudios universitarios. De modo que después de graduarse, no muy brillantemente por cierto, en la Moses Brown School, pasó Charles 3 años dedicado a absorbentes estudios de ocultismo, y a visitar diversos cementerios. Adquirió fama de excéntrico, y fue dejando poco a poco de relacionarse con amigos de la familia. Vivía pendiente de su trabajo, y solo de cuando en cuando se permitía hacer un viaje a otras ciudades para consultar antiguos archivos. En cierta ocasión, hizo una visita al sur para hablar con un viejo y extraño mulato que vivía en un marjal, y acerca del cual un periódico había publicado un curioso artículo. Fue también a una pequeña aldea de las Adirondack para averiguar qué había de cierto en los relatos acerca de las extrañas ceremonias rituales que allí se practicaban. Pero sus padres continuaron prohibiéndole el ansiado viaje a Europa. En abril de 1923, al alcanzar la mayoría de edad, y habiendo heredado previamente cierta suma de su abuelo materno, decidió satisfacer el deseo que hasta entonces no había podido ver cumplido. No habló del itinerario. Se limitó a decir que las exigencias de sus estudios habrían de llevarle a muchos lugares, y prometió escribir a sus padres de un modo regular. Al ver que no podían disuadirle, los Ward dejaron de oponerse al viaje, y le ayudaron en todo lo que pudieron. De modo que en el mes de junio, el joven embarcó para Liverpool con la bendición de sus padres, los cuales le acompañaron hasta Boston. A partir de su llegada a Inglaterra, escribió acerca del viaje, de su feliz estancia, y del excelente alojamiento que había conseguido en la Great Russell Street de Londres, donde se proponía permanecer hasta agotar los recursos que ofrecía el Museo Británico en un determinado aspecto. De su vida cotidiana escribía muy poco, ya que tenía muy poco que decir. Los estudios y los experimentos acaparaban todo su tiempo, y en sus cartas mencionaba un laboratorio que había montado en una de sus habitaciones. El hecho de que no hablara de sus paseos por la antigua ciudad, tan rica en espectáculos atractivos para un aficionado a las cosas del pasado, acabó de convencer a sus padres de que los nuevos estudios de Charles absorbían por entero su atención. En junio de 1924, les informó el joven, por medio de una breve nota, de su salida para París, ciudad a la que había hecho ya un par de viajes rápidos con el fin de reunir determinados materiales en la Biblioteca Nacional. Durante los 3 meses siguientes, solo envió tarjetas postales en las que daba una dirección de la rue Saint-Jacques, y hablaba de una investigación que llevaba a cabo entre los manuscritos de un anónimo coleccionista particular. Reunía a todos sus conocidos, y ningún turista pudo decir que le había visto en Francia. Luego se produjo un repentino silencio, hasta que en octubre recibieron los Ward una tarjeta postal fechada en Praga, y en la cual Charles les informaba de que se encontraba en un antiguo pueblo, donde había ido a entrevistarse con un hombre muy viejo que era al parecer el último ser viviente poseedor de cierta información medieval muy curiosa.
Daba una dirección en el Neustadt, y desde entonces, no volvió a escribir hasta el mes de enero siguiente, en que envió varias postales desde Viena hablando de su paso por aquella ciudad, camino a una región más oriental, invitado por un amigo con el que había mantenido correspondencia, y que era también aficionado a las ciencias ocultas. La siguiente tarjeta procedía de Klausenburg, Transilvania, y en ella hablaba Ward del viaje que en esos días había emprendido. Iba a visitar a un tal Barón Ferenczi, cuyas posesiones se encontraban en las montañas situadas al este de Racus. A esta ciudad, y a nombre de aquel noble, debían dirigirle la correspondencia. Una semana más tarde, llegó otra tarjeta procedente de Racus, en la que decía que el carruaje de su anfitrión había ido a recogerle, y que partía en dirección a las montañas. Aquellas fueron las únicas noticias que los Ward recibieron de su hijo durante largo tiempo. No contestó este a sus frecuentes cartas hasta el mes de mayo, fecha en que escribió para oponerse al plan de sus padres que deseaban reunirse con él en Londres, París o Roma durante el verano, en el curso de un viaje que pensaban efectuar a Europa. Decía en su carta que sus investigaciones no le permitían abandonar su actual residencia, y que la situación del castillo del barón de Ferenczi no favorecía mucho las visitas. Se encontraba en plena zona montañosa, y la gente de aquellos contornos temía tanto aquellas posesiones que los pocos que llegaban a visitarlas se encontraban allí muy a disgusto. Por otra parte, el barón no era persona cuyo trato pudiera ser del agrado de un matrimonio correcto y conservador de la buena sociedad de Nueva Inglaterra. Lo mejor, decía Charles, era que sus padres aguardaran hasta su regreso a Providence, el cual no tardaría en producirse. Tal regreso no tuvo lugar, sin embargo, hasta el mes de mayo de 1925, cuando, tras una serie de tarjetas con membrete heráldico en que lo anunciaba, el joven llegó a Nueva York en el Homeric, y recorrió en autobús la distancia que le separaba de Providence. Absorbió en aquel recorrido ansiosamente con la mirada la belleza de las colinas verdes y onduladas, de los huertos fragantes en flor, y de los pueblos de blancas torres de la antigua Connecticut. Era su primer contacto con Nueva Inglaterra después de una ausencia de casi 4 años. Cuando el autobús cruzó el Pawcatuck y se adentró en Rhode Island entre la magia de la luz dorada de aquella tarde primaveral, su corazón rompió a latir con rapidez desusada. La entrada en Providence por las amplias avenidas de Reservoir y el Moot le dejó sin respiración a pesar de que para entonces se hallaba ya hundido en las profundidades de una erudición prohibida. En la plaza donde confluyen las calles Broad, Weybosset y Empire, vio extenderse ante él a la luz del crepúsculo las casas y las cúpulas, las agujas y los chapiteles del barrio antiguo, ese paisaje tan bello, y que tanto recordaba. Sintió también una extraña sensación mientras el vehículo avanzaba hacia la terminal situada detrás del Biltmore, revelando a su paso la gran cúpula y la verdura suave, salpicada de tejados, de la vieja colina situada más allá del río y la esbelta torre colonial de la iglesia baptista cuya silueta rosada destacaba a la mágica luz del atardecer sobre el verde fresco y primaveral del escarpado fondo. La vieja Providence. Aquella ciudad y las misteriosas fuerzas de su prolongada historia le habían impulsado a vivir, y le habían arrastrado hacia el pasado, hacia maravillas y secretos cuyas fronteras no podía fijar ningún profeta. Allí esperaba lo arcano, lo maravilloso, o lo aterrador, aquello para lo cual se había preparado durante años de viajes y de estudio. Un taxi le condujo hasta su casa, pasando por la plaza del Correo, desde donde pudo vislumbrar el río, el mercado viejo, y el comienzo de la bahía, y siguió colina arriba por Waterman Street hasta llegar a Prospect, donde la cúpula resplandeciente, y las columnas jónicas del templo de la Christianscience, iluminadas por el sol poniente, despedían destellos rojizos hacia el norte. Vio luego las mansiones que habían admirado sus ojos de niño, y las pulcras aceras de ladrillo tantas veces recorridas por sus pies infantiles. Y al fin el edificio blanco de la granja a la derecha, y a la izquierda el porche clásico, y los miradores de la casa donde había nacido. Oscurecía y Charles Dexter Ward había llegado a casa.